La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presenta Sentido Humano, la voz de tus derechos, el espacio radiofónico en el que difundimos y promovemos los derechos humanos. Una sociedad informada es una sociedad que puede ejercer sus derechos. Quédate con nosotros. Comenzamos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotras. Esto es Sentido Humano, la voz de tus derechos, el espacio radiofónico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el que difundimos y promovemos los derechos humanos, tus derechos humanos. Mi nombre es Lupita Sosa, gracias por estar con nosotras, como cada jueves de 10:30 a 11 a.m. en Amor 100.1, y como cada jueves también nos acompaña El Ximena. Hola Lupita. Gracias por escucharnos, gracias por la amabilidad de su preferencia. Yo soy El Ximena y tengo mucho gusto en saludarles. Asimismo, pues quiero aprovechar para mandar saludos a todo el personal de la Comisión de Derechos Humanos que cada jueves hacen un espacio para poder sintonizarnos, y también quiero mandar un saludo muy especial a un buen amigo, a Tony de la Facultad de Economía, que ha estado viajando mucho, con mucho trabajo. Cuídate y que estés muy bien. Y antes de entrar en materia, en el tema tan interesante que trataremos el día de hoy, quiero recordarles que ustedes pueden seguir nuestras redes sociales. En el Twitter y en el Facebook estamos como @Codey, en el Instagram como @CodeyOficial. Ahí pueden consultar todas las actividades que tenemos y que siempre son muchas y que nos gusta mucho que ustedes participen cuando se puede. Y pues también quiero agradecerles nuevamente por seguirnos, por acompañarnos como cada jueves, porque recuerden que este espacio es para conocer y aprender de derechos humanos, porque los derechos humanos son para la vida. Gracias, Lupita. Así es, Elsie, y pues este mes de junio, que rápido, Elsie, ahora sí que se nos fue volando. Ya estamos a la mitad. Y precisamente a la mitad de junio, que fue el 15 de junio, se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en las Vejeces. Y pues a propósito de eso tenemos a nuestra invitada. Ella es Yaneli Vega Ojeda, es la directora general del Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán. Gracias, Yaneli, como siempre, por pues acompañarnos y para hablar de ese tema, que es un tema que realmente es de mucho interés. De hecho, ya nos habían pedido que hablemos de este tema, y pues gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre es un deleite y placer compartir espacio informativo con ustedes. Yaneli, para empezar, ¿qué podemos entender por el abuso y maltrato hacia las personas mayores? Esta fecha que refieres, Lupita, el 15 de junio, es muy importante porque, como su nombre lo dice, debemos de tomar en cuenta que, lejos de ser un festejo, no, es una oportunidad para reflexionar y definir acciones de protección y de promoción de los derechos de las personas mayores, como él sí comentaba hace un momento. El maltrato hacia las personas mayores, hay que recordar que es un acto único o puede ser también repetitivo, ¿sí? Y va a causarle daño, va a causarle sufrimiento a la persona mayor ante la falta incluso de medidas apropiadas que existan para que no se pudiera dar. Entonces, ¿qué es interesante de esta parte del maltrato? Que el maltrato se da generalmente en una relación basada en la confianza. Y bueno, ante ello, el maltrato puede tener muchas formas de verse, ¿no? Ustedes en algún momento lo han platicado en varios foros, pues puede ser físico, psíquico, emocional, sexual, abuso de confianza, cuestiones económicas, negligencia y otras formas, ¿no? Que van dándose conforme el paso de los años. Ok, hola Yaneli, pues un gusto saludarte como siempre, gracias por acompañarnos. Y bueno, siempre hablando de este tema, ¿cuáles consideras que serían las formas más comunes de maltrato que existen, las que pueden representar aquí en Yucatán o en México? Correcto, muchísimas gracias, Elsie. Sin lugar a dudas debemos de enfatizar lo que decíamos hace un momento, que es una relación basada de confianza. Por lo tanto, las personas que ejercen el maltrato
son personas que están conviviendo con otras, con las personas mayores, ¿no? Sea en el núcleo de la familia, sea en instituciones incluso, ¿no? Y el principal maltrato que podemos encontrar es el maltrato psicológico. Desafortunadamente es el que no percibimos a primera vista, pero sí con algunos comportamientos, actitudes de las personas nos podemos dar cuenta que está presente. Entonces, el maltrato psicológico ocupa el primer lugar en prevalencia en personas mayores, seguido de lo que es la parte del maltrato económico, donde, bueno, ya saben, abusan de ellos en todos los sentidos, ¿no? Y posteriormente está la negligencia, es decir, la desatención, el maltrato físico y, por supuesto, el abuso sexual. Ahora, la magnitud real es que es un problema serio de salud pública, porque únicamente menos del 5% de los casos de maltrato en personas mayores en nuestro país son denunciados, ¿sí? Entonces, esto hace que subestimemos las cifras de cuántas personas exactamente están sufriendo maltrato actualmente. Entonces, sí es importante que llevemos a cabo este análisis, esta perspectiva, sobre todo en incorporación de perspectiva de derechos humanos. Yanely, dos preguntas a propósito de lo que acabas de comentar. Uno, cuando hablas de violencia psicológica, ¿podrías poner, por favor, algunos ejemplos para ilustrarnos y saber de qué estamos hablando? Y dos, pues, ¿a qué se debe de que no haya denuncias? Porque, pues, si es tan recurrente, no sé, tal vez tenga que ver, pues, que pues los papás, las mamás, pues, no quieren denunciar a los hijos, a los nietos o a algún familiar del que, pues, depende, pues, para la vida prácticamente. Así es. Bueno, específicamente en lo que es el maltrato psicológico, nosotros podemos encontrar algunos elementos como de repente hay cambios repentinos en la conducta de la persona, a lo mejor se vuelve más agresiva o más pasiva y nunca fue de ese modo, ¿no? Es totalmente distinto, o tienen miedo inexplicable a todo a su alrededor, no algo en específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pandemia, pues entenderíamos que había un miedo a salir de casa, pero a estas alturas ya no debería de existir ese miedo inexplicable, ¿no? El tema de la ansiedad, de la depresión, de la impotencia o no poderse defender a sí mismos, de hablar abiertamente, no comunican mucho las cosas, son poco comunicativos, no hacen un contacto visual cuando estás hablando con ellos, se agitan rápido, o sea, estos elementos que pudieran estar presentes pudieran llevar a pensar que existiría algún tipo de maltrato psicológico, que al final el maltrato psicológico va orientado a menospreciarlos, a hablarles de manera negativa, a hacerles ver que son personas que no pueden, o generar toda la parte de estereotipos y prejuicios existentes en torno a ellos, ¿no? Y sí, efectivamente, Lupita, como tú comentabas hace un momento, pues la falta de sustento para determinar cuánto es el porcentaje real de personas abusadas, pues va orientado a que cuando llegan a un proceso, cuando van en el seguimiento de que pueden hacer la denuncia de su agresor, etcétera, al ser su agresor un familiar directo o con quienes viven en casa y depende del cuidado de esa persona, se van para atrás, ¿no? Entonces dicen, no puedo meter a mi hijo a un proceso jurídico porque es mi hijo, no lo puedo hacer porque se trata de la mamá de mis nietos y cómo voy a hacer eso por ella, qué va a pasar con mis nietos. Entonces hay muchos aspectos que hay que trabajar desde el fortalecimiento emocional y psicológico para que el proceso, por ejemplo, de denuncia de un agresor se dé de manera correcta. Así es. Qué triste y pues qué pena que sea la propia familia y en ese propio círculo de confianza y donde tú o todas las personas deberíamos sentirnos seguros, pues se den estas situaciones de violencias. Efectivamente, Yanely, una situación muy triste, pero en este sentido, pues con tu experiencia, ¿cuáles consideras que serían los factores sociales o culturales que normalizan o invisibilizan el maltrato hacia las personas mayores? Definitivamente, como hemos compartido en otros espacios, es el edadismo.
Hay que recordar que el edadismo es esta discriminación, ¿no?, a cómo pensamos, es decir, los estereotipos, cómo sentimos, los prejuicios y cómo actuamos, todo lo que es la discriminación por razón de edad. Y al final, estos prejuicios, actitudes negativas, estas prácticas sociales que van perpetuando en las creencias estereotipadas, dan como consecuencia varios aspectos y presencias del edadismo. El hecho de pensar, por ejemplo, ¿no?, que son como niños, o utilizar el elder speak o baby talk, que es un tipo de lenguaje en el que nosotros entonamos exageradamente o les hablamos de una manera distinta como si no nos entendieran, ¿no? O utilizar diminutivos como el viejito, el abuelito, y bueno, esta infantilización lo que provoca es que la persona mayor, la que no es tan mayor, ¿no?, adopta una posición de poder frente a la que sí es persona mayor, y eso también nos lleva a pensar que no pueden, o bien a llegar a la despersonalización, creer que todas las personas mayores son por igual, o sea, todas las personas mayores son viejos, todas las personas mayores son abuelos, y no es así. Hay que recordar lo que hemos dicho en varias ocasiones: no todos los abuelos son personas mayores, ni todas las personas mayores son abuelos, y mucho menos llegar al punto de la deshumanización, en donde ya creemos que por ser persona mayor nos dan lástima, o son una carga, o bien llegamos a expresiones mucho más graves, como pensar en ellos como los famosos dinosaurios o momias, ¿no? O sea, eso es ya perder empatía totalmente en el trato con las personas mayores, y esto no potencializa su autonomía, no respeta su privacidad, no permite su participación en la toma de decisiones y trae consigo maltrato y violencia. Así es, Yaneli. Vamos a un corte y regresamos, pero antes de irnos, ahora que tú comentas el tema de las palabras, que el lenguaje y la forma en que comunicamos dice mucho. Recuerdo que en algunas instituciones públicas de salud, sobre todo he escuchado a personas o profesionales de la salud que se refieren a las personas mayores como mamita o abuelita. Entonces, sí, eso, como tú bien comentas, es una forma de invalidarla también. Es correcto. Persona, ¿no? Es correcto. Hay una invalidación de lo que la persona es como persona, y al mismo tiempo de la toma de decisiones, porque estamos creyendo que ellos no pueden tomar decisiones por el simple hecho de ser una persona mayor. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con Yaneli Vega Ojeda. Ella es directora general del INUGEI y estamos hablando sobre el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Estás en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Regresamos. Y bien, pues ya estamos de regreso aquí en Sentido Humano, la voz de tus derechos, este espacio radiofónico de la Comisión de Derechos Humanos, donde seguimos aprendiendo sobre derechos humanos. Y hoy estamos platicando pues con una gran amiga, una gran aliada de la Comisión. Ella es Yaneli Vega Ojeda, directora de INUGEI, y estamos hablando de este tema que es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que pues se recordara el pasado 15 de junio. Y pues ya hemos estado, Yaneli, ya hemos estado en otras pláticas visitando personas, dando estos temas y tratando precisamente de generar conciencia sobre pues el mal que implica la práctica del maltrato. Y pues hemos comentado, ¿verdad?, que los factores que lo normalizan, etcétera. Pero ¿qué consideras o qué tipo de protección legal existe? Porque nos comentabas de pronto que a veces las personas no acuden, ¿verdad?, a realizar una denuncia, pero ¿cuál sería la protección legal que existe actualmente para que las personas mayores, en caso de un abuso, de negligencia, alguna situación, pues puedan recurrir a esta ayuda, a este apoyo? Pues sí, definitivamente sabemos que existen leyes, existen recursos legales, ¿no?, para proteger los derechos, tanto nacionales como locales. Y bueno, en general, esto de la protección implicaría desde lo que es una restricción o protección, ¿no?, hasta la posibilidad incluso de denunciar el abuso en las autoridades.
Yo siempre hago referencia de la gran importancia que tiene la CODEI, porque si bien no ellos llevan a cabo tu proceso como tal, sí te orientan específicamente a las instancias a las que se debe de recurrir. Y, por ejemplo, en una protección legal, pues sabemos que las órdenes de restricción y de protección pues son emitidas generalmente por un juez, ¿no? Para que, desde que a lo mejor se evite que la persona o el agresor se acerque a ella, la moleste o los agreda, ¿no? O a él, y puede ir llevar medidas como la prohibición de contacto, el desalojo incluso de la vivienda compartida que se tiene o la restricción a ciertos lugares. Comentábamos hace un momento de la gran importancia de la denuncia, que es algo fundamental, ¿no? Ante cualquier tipo de abuso o maltrato a las autoridades hay que acudir, pues si es necesario, a la policía, a la fiscalía, a la CODEI, a los bufetes jurídicos de atención gratuita para las personas mayores, en las que nos pueden dar esta orientación de los pasos a seguir para interponer una denuncia o para solicitar esa orden de protección, ¿no? Aquí, pues finalmente, lo decíamos hace un momento, la confidencialidad es importante porque para que la persona se sienta segura, protegida, pero más aún todavía este apoyo psicológico que podemos brindarles en esa protección legal y que se pueda dar correctamente el proceso de denuncia. Yanely, otra pregunta también que es importante para las familias: ¿cómo pueden detectar las familias señales de maltrato o abandono en una persona mayor? Esto que comentas, Lupita, es fundamental porque justo como me mencionabas hace un momento, este año, el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato hacia la Vejez, va orientado hacia el maltrato existente en instituciones, ¿no? Estas instituciones que pudieran ser desde las mismas instituciones en las que nosotros llevamos a nuestras personas mayores como estancias permanentes, que se denominan de este modo, o bien incluso en cualquier otra institución. Entonces, nosotros como familia tenemos que estar muy atentos a que si hay algunos factores presentes, pues encendamos los focos rojos, ¿no? Es muy fácil identificar los malos tratos físicos, desde los moretones, fracturas, quemaduras, dolor al ser tocado, el cabello de repente se les empieza a caer muchísimo y eso todos inmediatamente lo podemos resolver. Pero en el aspecto psicológico, que es lo que comentamos hace un momento, hay que recordar que si hay de repente mucha ansiedad, una depresión constante, un miedo inexplicable, hay por ejemplo falta de contacto visual o agitación y no está ligado a un componente orientado a lo mejor a algún tipo de demencia que el médico ya nos haya dicho que probablemente pudiera existir, pues entonces sí tenemos que tener ahí estos focos rojos, ¿no? Sobre todo si hay cambios repentinos de conducta en nuestro familiar. En el aspecto económico, por ejemplo, si nos observamos que de repente hubieran patrones irregulares en gastos o retiradas constantes de dinero, cambios repentinos en el testamento, falta de utensilios para que la persona mayor pudiera llevar a cabo un proceso legal correspondiente en la protección de sus factores económicos, desaparición, que de repente se desaparezcan inexplicablemente los papeles o las dinámicas de las propiedades, facturas que no han sido pagadas por alguna razón. O sea, ahí algo también tenemos que decir qué está ocurriendo aquí, ¿no? Y la negligencia, que es otro tipo de maltrato, inmediatamente observamos cuando hay carencia de cuidados. Hay presencia de lesiones por presión. Las lesiones por presión no deben existir, aunque la persona se encontrara en dependencia funcional total, es decir, en una cama, por ejemplo. Para ello existen muchas herramientas para prevenir las lesiones por presión, pero si ya hay presencia de ellas, nos habla de que no está habiendo un cuidado correcto. O la malnutrición, o la deshidratación, una vestimenta inadecuada, ¿no? Se confunden, pierden el equilibrio, no tiene eficacia sus medicamentos, o sea, nos habla de que algo está pasando que antes no ocurría con nuestro familiar. Y en el caso del maltrato sexual, pues podemos identificarlo, de repente si hay moretones alrededor del pecho o en los genitales, hay alguna enfermedad venérea que no nos explicamos cómo es que la adquirió, ¿no? Hemorragias a lo mejor ya más difíciles como vaginales o anales sin explicación, su ropa interior estuviera rasgada o manchada con sangre. O sea, tenemos de sospechar que maltrato en personas mayores. Si hay miedo de parte
tener un cuidado, ser totalmente dependiente de los cuidadores si está depresivo, ansioso, deprimido o muestra poco contacto visual o comunicación. Así es, Yaneli, y algo que mencionabas de manera muy importante, ¿verdad? En la Comisión de Derechos Humanos podemos, pues no precisamente resolver casos, pero sí dar un acompañamiento, una asesoría, una orientación, y precisamente lo que tratamos es de promover el respeto, ¿verdad? Si tuviéramos que reducir el trabajo o el objetivo de la CODEIA es promover el respeto, y precisamente para fomentar una cultura de respeto y cuidado hacia las personas mayores, ¿cuáles serían las recomendaciones? Definitivamente, tú lo acabas de decir, fomentar una cultura de respeto y cuidado de las personas mayores, empatía, escucha activa, inclusión en todos los niveles. O sea, es crucial reconocer sus derechos, validar sus experiencias, ofrecerles apoyo cuando sea necesario a nivel familiar, a nivel social, desterrar, eliminar estos estereotipos, ya sean los positivos o los negativos, porque recuerden que estereotipos positivos está la famosa presencia de ¡ay!, la edad de oro, los cabecitas blancas, los más bonitos. Esos son también estereotipos, todos son estereotipos positivos, y también los negativos que existen en el envejecimiento. Fomentar su participación activa en la sociedad, reconocer su valor y su contribución. O sea, hay que definitivamente involucrarlos en actividades. Una herramienta fundamental y poderosa para combatir el edadismo es el fortalecimiento intergeneracional y la participación en actividades sociales, familiares. Y si la persona mayor con la que ustedes conviven se dan cuenta que se ha aislado últimamente, casi no quiere salir, algo está ocurriendo, invítenlo a participar en dinámicas sociales que pudieran existir. Por ejemplo, en el INUJAI hay que recordar que tenemos actividades constantes para personas mayores sociales y específicamente en materia de educación, porque también reconocer y aprender sobre nuestros derechos es fundamental, así como muchas otras oportunidades, ¿no? Y sensibilizarnos como comunidad de la gran importancia que existe de los derechos de las personas mayores, sin caer en el edadismo, sin caer en palabras inadecuadas en el trato hacia la persona mayor. Bueno, Yaneli, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo y pues no sin antes agradecerte por habernos acompañado y aprovechando porque pues las personas que nos escuchan, Yaneli Vega es una persona que tiene muchísima experiencia en este tema, ha trabajado con muchísimas personas mayores, no solamente de su formación profesional, sino en la experiencia de vida que ha adquirido a través del trabajo que realiza en el Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán. Yaneli, aprovechando toda esa experiencia que tú tienes, ¿qué consejo o qué mensaje, mejor dicho, le darías a las personas que nos escuchan a propósito de este tema que es tan pues doloroso pero existe, que es el abuso y el maltrato hacia la vejez o hacia las personas mayores? Correcto, hay algo fundamental y que todos podemos hacer y no nos cuesta absolutamente nada, y es cambiar la forma en que actuamos y percibimos a la vejez, cambiar este chip. Siempre lo hago referencia de este punto. Si yo empiezo a considerar que todos, independientemente de la edad que tengamos, somos seres envejecientes, empiezo a entender que hablar de vejez, hablar de envejecimiento, es hablar también de lo que hoy me compone como persona. Y por lo tanto, incorporar la famosa sociedad para todas las edades, inclusiva y respetuosa, es promoverlo para los que hoy son personas mayores y también para nosotros mismos. En el seno de nuestra familia, escucharlos, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus intereses, porque también pudiera existir personas mayores que no quieren salir de casa, prefieren estar un poco más tranquilos, y eso hay que también respetarlo, respetar en todo momento sus tomas de decisiones, independientemente si hubiera presencia o no de algún tipo de patología, porque hay que recordar que hay patologías en las que ellos ya no pueden tomar decisiones por sí mismos, pero existen otros componentes legales, ¿no?, que en algún momento podríamos platicar de ese tema. Pero la gran mayoría de las personas mayores del hoy son personas mayores funcionables, son personas mayores que pueden tomar decisiones, y nosotros como familiares, como comunidad, escucharlos y atender esas necesidades. Al final,
todos estamos en este camino, ¿no? Todos formamos parte de esta dinámica y por lo tanto debemos de aportar un granito de arena para que las personas mayores puedan disfrutar de todo lo que eso implica. Y bueno, Yanely, una vez más, pues muchas gracias por habernos acompañado. Siempre es un gusto platicar contigo. No, un placer de ustedes por fomentar estos espacios, que llegue a más gente, ¿no? Y bueno, recordarles que les esperamos en el INUFE si en algún momento desean platicar más de estos temas de envejecimiento y personas mayores. Así es, pues muchas gracias Yanely, invitada para regresar próximamente. Gracias también al grupo CIPSE, gracias también a Arelia Alcocer por hacer posible la producción de este programa, pero sobre todo muchas gracias a ustedes, el público que nos escucha. Recuerden que nosotras ya nos vamos, pero regresamos la próxima semana en esto que una vez más fue Sentido Humano, la voz de tus derechos. Esto fue Sentido Humano, la voz de tus derechos, el programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Continúa informándote y comparte el mensaje de igualdad y respeto. Todos los derechos para todas las personas. Nos despedimos con el compromiso de construir una sociedad más justa, inclusiva y humanista. Una sociedad con sentido humano. Hasta la próxima.